Bien, este es la materia de teología propia, también de la escuela teológica reformada. Estamos acercándonos a esta doctrina, teología propia, o la doctrina de Dios. Se le llama teología propia a exactamente esto mismo, la doctrina que tiene que ver con Dios, con el ser de Dios, sus nombres, y vamos a sacar una parte para hablar del decreto de Dios. Así que tiene ese énfasis, esa inclinación. Al final vamos a ver algo del decreto de Dios. Bien, vamos a partir de este texto, Éxodo 33, 18, como un buen punto de partida. Estas palabras fueron dichas por Moisés, dirigidas al Señor. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en la materia de teología propia? Bueno, que nosotros podamos conocer más y más a Dios según Él se ha revelado en su palabra. Muchos textos seguramente nos van a sugerir la gran importancia que tiene conocer a Dios y la necesidad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios de forma reverente, pero esta oración de Moisés, así como está planteada, te ruego que me muestres tu gloria, es una petición muy importante, muy sentida. ¿De dónde viene esta petición? De un corazón lleno de Dios. Creemos nosotros que no muchas cosas parecen necesarias hoy como estas, que nosotros estemos centrados en Dios. Pocas cosas son más necesarias en nuestros días que todas las cosas, incluyendo los hombres, estemos centrados en Dios. Vivimos en épocas donde todo está centrado en el hombre, en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre es, en sus logros. El humanismo sin Dios, el egoísmo, contaminan todas las cosas, nos han creado, por así decirlo, una cultura de interpretar todas las cosas, de entender todas las cosas, solo mirando de forma muy horizontal las cosas. Nada hay más terrible, pudiera decirse, que la consecuencia de concebir todas las cosas centradas en el hombre. Esto que para muchos es un logro, el humanismo, lamentablemente es solamente el resultado de los hombres que solo tienen una mirada muy horizontal de todas las cosas. Lamentablemente también el humanismo ha tenido su influencia en los asuntos religiosos, en la religión y hasta en la teología. Nada hay, creo, más importante, si usted lo piensa bien, en última instancia, cuál es el fin del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Es conocer algunas doctrinas? ¿Es conocer algunos ritos, acaso? No, si lo pensamos bien, el fin, la finalidad última de nuestra religión, ¿acaso no es conocer a Dios mismo? Es decir, ¿qué otra cosa pudiéramos estudiar que estuviese a la altura de conocer a Dios? ¿Hay otra materia que se le ponga al lado? Por supuesto que no, creemos que no. Todas las cosas que están en la palabra de Dios tienen su validez, su razón, en la manera que están relacionadas a Dios. Si no hay un ser más importante, si no hay palabras más importantes que las de Dios, si no hay obras más importantes, si Dios es el creador de la historia, si Dios creó todo para Él, entonces imagínese la importancia de
el estudio de Dios mismo. Nosotros también pudiéramos orar de esta manera: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Por supuesto, no estamos pensando en una visión física, pero sí que a través de la palabra de Dios nosotros podamos conocer a Dios y podamos tener vidas y podamos tener iglesias siempre centrados en Dios en cada aspecto de la vida. Queremos más de Dios y menos del hombre. Necesitamos más de Dios en las iglesias, en la adoración, en la predicación, en la evangelización, en las doctrinas, en nuestras devociones, en las familias, en las escuelas, en el gobierno, en las leyes, en la sociedad. Si nosotros queremos más de Dios, entonces debemos dar tiempo al estudio de quién es Dios. Si queremos entonces tener más de Dios, debemos contemplar quién es y lo que realmente es, hasta que nosotros en verdad podamos caer en adoración delante de Dios. Aún los creyentes, aún los que hemos llegado a creer en el Señor a través de Cristo, debemos reconocer cuánto asombro no tenemos de Dios. Todavía nuestros pensamientos de Dios son muy bajos, son muy pequeños, son muy cortos. Así que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios lo que habla de Dios. Nada nos hará más piadosos como cristianos y como iglesias. Nada será más propicio para traer alabanza a Dios. Aquí entonces está el valor de la doctrina de Dios, pero no vamos a hablar de Dios como se nos ocurra. Nosotros necesitamos un concepto bíblico acerca de Dios. Todos necesitamos la doctrina bíblica de Dios, todos, toda la humanidad, pero aún todos los creyentes necesitamos más y más entender de la doctrina de Dios. No solo es para los predicadores, ni para los maestros, ni para los teólogos de profesión, ni para los estudiantes de seminario. ¿Cómo puede andar una persona, un individuo cristiano, que se confiesa cristiano, sin un conocimiento de Dios? Así que este es pues nuestra doctrina, y esperamos que el Señor responda a tal oración a través de las lecciones y podamos conocer y entender mucho más y más de el Señor. Muy bien. Este es pues el valor de la doctrina de Dios. Ahora, miremos el contenido y el desarrollo que le daremos a la doctrina de Dios o a la teología propia. Vamos a mirar entonces el desarrollo que le daremos a esta doctrina. Vamos a mirar en toda esta materia estos 5 puntos. Toda nuestra materia consta de estos 5 puntos que ustedes tienen allí en sus bosquejos. Primero, la existencia de Dios. Segundo, el conocimiento de Dios. Tercero, la naturaleza de Dios, que es la parte del curso con más carga. 4, los nombres de Dios. Y quinto, los decretos de Dios, o el decreto de Dios. Estos 5 temas son las principales categorías en las que vamos a tocar nuestra materia. ¿Qué vamos a ver en cuanto a lo primero? Bien, un repaso general demos de nuestro bosquejo. Lo vamos a repasar brevemente. Cuando hablamos de la existencia de Dios, vamos a considerar el hecho que Dios es, que Dios existe. Bueno, pero más precisamente que Dios es. La Biblia presupone la existencia de Dios desde su primer versículo. De hecho, todo
todo lo que se ve en teología se basa en el supuesto y en la asunción, en lo que la Biblia asume, que Dios solo hay uno y ese Dios existe, es verdadero. En otras palabras, se presupone que el Dios de la Biblia es el único Dios que existe. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. Nosotros vamos a presuponer esto mismo. ¿Por qué? Pues porque la Escritura lo hace. Nosotros no vamos a hablar de Dios por fuera de los límites de la Escritura. Alguien puede decir que es un razonamiento circular. ¿Por qué usted cree que Dios existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué deberíamos creer que lo que la Biblia dice es cierto? Bueno, porque Dios la inspiró. Y entonces, si usted se da cuenta, estamos asumiendo cada cosa de acuerdo a la existencia de Dios. ¿Es un razonamiento circular? Sí, pero es un razonamiento en círculos bíblicos. Así es como la Biblia razona. Todo nuestro enfoque de la teología sistemática supone que el Dios de la Biblia existe y que la Biblia es palabra de Dios. Es por ello que vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de Dios, de la existencia de Dios. Nosotros no vamos a cometer el error de pretender mostrar la existencia de Dios por pruebas basadas en la razón humana. Vamos a abordar el tema de la existencia de Dios basado no en la lógica o sabiduría humana, sino en la Biblia, que es nuestra máxima autoridad. Ese va a ser nuestra primera unidad, nuestro primer punto grande en esta materia. Lo segundo, vamos a ver el conocimiento de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, vamos a abordar este gran tema. ¿Nosotros podemos conocer a ese único Dios vivo y verdadero? Si es así, ¿cómo lo vamos a conocer? Bueno, la palabra de Dios nos enseña algo importante, que Dios es conocible y al mismo tiempo incomprensible. Eso es lo que vamos a mirar, es decir, nosotros podemos conocer a Dios de forma verdadera, de forma cierta, pero nunca vamos a poder conocer a Dios de forma exhaustiva. Siempre piense eso, ese es un buen resumen de esta unidad. ¿Podemos conocer a Dios? Sí, por medio de la palabra, pero nuestro conocimiento de Él, aunque es cierto, todo lo que la Biblia nos deja conocer de Dios es cierto, también es verdad que no podemos conocer a Dios de forma exhaustiva. Él es mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos entender, comprender, ya que como mirábamos en algún tiempo en la doctrina de la palabra, cuando la palabra de Dios fue dada, Dios adaptó su mensaje a nosotros. Así que vamos a encontrar que en la Biblia, más o menos, como dijo un teólogo, Dios como que estaba balbuceando el lenguaje que uno usa para los niños. Dios estaba dando la Biblia de esa forma para que nosotros entendiéramos, pero Dios es mucho más, Dios es infinito. Así que, aunque podemos conocer a Dios, también debemos saber que Dios es incomprensible, es decir, no podemos conocer a Dios de forma exhaustiva. Pero, ¿por qué una materia así? Bueno, porque creemos que Dios es o se puede conocer. Tercero, vamos a mirar la naturaleza de Dios. Este es el tema más grande que vamos a abordar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a considerar quién es Dios y qué es Dios. ¿Quién y qué es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de su naturaleza? Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de sus atributos, lo que esencialmente Dios es. Por lo tanto, no es extraño que nuestro temario tenga la mayor cantidad, la mayor fuerza de argumentación aquí. Ahora, los pilares de
cuando vayamos a estudiar la naturaleza de Dios, va a ser lo siguiente. Vamos a ver la espiritualidad de Dios, la supremacía de Dios y la simplicidad de Dios. Tenga en cuenta esas tres cosas, porque esos son tres pilares que sostienen nuestro entendimiento de la naturaleza de Dios. También vamos a hablar de los atributos de Dios. No tenemos el tiempo de estudiar atributo por atributo divino. No, será quizá parte de algunas tareas, pero vamos a definir qué es eso de atributos divinos, sus perfecciones, atributos incomunicables, atributos comunicables. Y por último, vamos aquí mismo a mirar su existencia trinitaria. Eso hace parte de la naturaleza de Dios. Vamos a tener que hablar, bueno, de muchas maneras, tratar de entender o más bien de comprender la doctrina de la Trinidad, al menos en los términos más sencillos que la palabra de Dios nos deje ver. Cuarto, vamos a ver los nombres de Dios, es decir, cómo denominar a Dios mismo, qué nombres le describen, cómo quiere Dios ser nombrado, abordado, designado para quienes le invocamos. Es evidente que Dios se reveló en su palabra con nombres. Él no simplemente quiere que se le llame Dios, Él tiene nombres específicos para que nosotros podamos también acercarnos a Él. Y así que en este punto, en esta unidad, vamos a mirar los nombres de Dios. Y por último, en nuestra materia, como quinto, vamos a considerar el decreto de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios desde la eternidad, antes que todas las cosas existieran, planeó todo lo que iba a hacer. Y todo lo que va a hacer, o planeó hacer, de acuerdo al designio, al pensamiento de su propia voluntad, es eso mismo lo que ha venido pasando. En la eternidad se decidió crear. Señor, digno eres, como dice Apocalipsis 4:11, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También vamos a ver que Dios desde la eternidad decidió, planeó salvar a algunos hombres. El decreto de la elección, como dice Efesios 1:3-5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que la voluntad de Dios es la causa, todo es lo que determina este decreto. El decreto asegura que todas las cosas que Él ha planeado van a ocurrir tal como han venido ocurriendo y ocurrirán. Entonces, en pocas palabras, esta es la sustancia y el desarrollo de la doctrina de Dios. Primero, Dios es. Segundo, Dios es conocible. Tercero, ¿quién es y qué es Dios? Dios es uno, el Ser Supremo, el Espíritu Supremo. En cuarto lugar, ¿cómo debemos dirigirnos a Dios? Bueno, con los nombres con los que Él se ha revelado en su palabra. Quinto lugar, lo que ha planeado Dios. Dios ha decretado todo lo que sucede. Este es un buen resumen de nuestro curso. Dios es conocible. ¿Quién es y qué es Dios? ¿Cómo debemos dirigirnos a Él? Y lo que tiene que ver con el decreto. Cerramos esta pequeña parte de la introducción con la perspectiva con la que se abre y regula el catecismo menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Bueno, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nunca cumplimos nuestro objetivo primordial y el privilegio
como seres humanos, no lo cumplimos mejor que cuando contemplamos y adoramos a Dios. Nunca vamos a gozar de Dios para siempre si no lo conocemos. Dios debe ser conocido para que sea adorado, para que sea servido. Nosotros podamos gozar de Él para siempre. Muy bien. Miremos entonces otro asunto. Primero, estamos todavía en la introducción, estamos queriendo dar una especie de panorama general para entender qué es lo que vamos a ver. Ahora déjeme hacer unas precisiones aquí en esto. La primera es el lugar de la teología propia en la teología sistemática. El lugar de esta materia. ¿Dónde usted puede ubicar esta materia en todo lo que se llama teología sistemática? Bien, déjeme hablarle de 3 sentidos de la palabra teología y quizás pues allí nos demos luz. Mire, a veces, o más bien nosotros podemos mirar una división muy básica de cómo se divide el estudio de la teología. Hay 3 maneras en que podemos usar la palabra teología. A veces hablamos de teología para referirnos a todo este estudio que tiene que ver con la palabra de Dios de muchas maneras. Por ejemplo, ahí, en ese sentido, la palabra teología involucraría todo esto. Si la dividimos así, podemos hablar de teología exegética, donde se tocan todos los temas que tienen que ver con la Biblia misma, Ahí se ven asuntos como los que mirábamos la otra vez, doctrina de la palabra, se ve hermenéutica, exégesis, idiomas, eso hace parte de la teología. También, ahí mismo, dentro de esa gran rama que se llama la teología, podemos hablar de teología histórica, y ahí, por supuesto, veríamos, como su nombre lo indica, la cronología de la Biblia, su geografía, hasta historia de las doctrinas, se pudieran ver aquí. Hay una rama dentro de toda la teología llamada teología sistemática. La teología sistemática es la rama de la teología que, como su nombre lo indica, aborda todos los temas doctrinales de forma sistemática, como un sistema, en orden, en el mejor orden lógico. La Biblia no está escrita así, pero ¿qué ocurre? La teología, ¿qué ha hecho? Agrupar por temas y decirnos qué dice la Biblia en cada rama, y aquí vamos a ver canónica, Dios, hombre, y en la escuela teológica la idea es abordar los principales puntos de teología sistemática: Dios, hombre, cristología, neumatología, soteriología, eclesiología, escatología, etcétera, etcétera. También en todo este cuadro que se llama teología, se puede ver algo llamado teología práctica. Ahí se ve todo lo pastoral, liturgia, discipulado, misiones. Entonces le estaba diciendo que la palabra teología se puede usar de 3 maneras, y le voy a decir cuál. Teología se puede llamar a todo este estudio que tiene que ver con Dios y con la palabra de Dios en su sentido más general. También la palabra teología más frecuentemente es usada para señalar esta parte de la teología sistemática. A veces cuando decimos vamos a estudiar teología, bueno, puede ser que en algunos círculos, cuando alguien diga quiero estudiar teología, lo que quiere estudiar es todo esto, puede ser. Pero en un círculo más preciso, cuando se dice voy a estudiar teología, es estudiar la teología sistemática. La teología sistemática.
todos los temas bíblicos en orden. Esa es la segunda manera en que se usa la palabra teología. La tercera manera para el uso de la palabra teología es cuando nos vamos a dedicar al estudio propiamente de Dios. Entonces es mejor llamarle a esto, a todo el panorama, teología. A esto, teología sistemática, y al estudio de Dios, teología propia. Y ese es nuestro tema, teología propia. ¿Me hago entender? A todo el cuadro, ¿cómo le llamaríamos? Teología. A este cuadro, teología sistemática, y al estudio de Dios, teología propia, o propiamente dicha, el estudio de Dios propiamente dicho. Ese es el lugar, así que como en un centro comercial. Usted está aquí. Bueno, sí, posiblemente usted esté dentro del centro comercial, muy bien. Pero en todo este centro comercial está usted en el área, en el piso de la teología sistemática. Y está exactamente aquí, en el estudio que nos habla específica y explícitamente de Dios, de lo que es Dios, de quién es Dios, sus nombres, todo lo que tiene que ver con Él. Entonces, yo creo que como todas las palabras se interpretan en su contexto, no todas las veces que hablamos de palabra teología estamos hablando de lo mismo. Pero como en la teología, las palabras sí importan, ya les he dicho bastante eso, entonces nos toca ser precisos. Teología, toda la materia grande. Teología sistemática, ya usted sabe qué es. O sea que, básicamente hablando, la escuela teológica lo que se interesa en es explicar la teología sistemática. Y esta es su clase de Dios, de teología propia. Muy bien. Segundo, en nuestra introducción estamos otra vez tratando de entender estos asuntos. Miremos algunas controversias generales sobre la teología propia. Cuando hablamos de teología propia, cuando hablamos de la doctrina de Dios, jamás deberíamos considerarlo como un tema aburrido o como que ya conocemos todo lo que podemos saber de ese tema. Quizá nos parezca familiar ciertas cosas y quizá por esa familiaridad hayamos perdido asombro. Sin embargo, lejos de ser considerado formal y aburrido, debemos saber que el estudio de Dios, la teología propia, ha sido objeto de muchas discusiones, de muchas interpretaciones, de muchas posiciones diferentes, de controversias. Así que quiero solo ilustrarle. Lamentablemente no vamos a poder estudiar cada una de las controversias que surgen alrededor de la doctrina de Dios. Posiblemente lo que hagamos es hacer referencia una vez que otra a algunas de esas controversias. Pero vamos a mirar por qué es imprescindible que nosotros tengamos un correcto conocimiento de Dios. Es decir, ¿por qué es tan necesario que nuestra teología propia esté muy bien delineada? Y se lo digo para que usted, y vamos a mirar estas controversias, al menos en principio, para que usted se dé cuenta que cuando hablamos de Dios, el camino está plano y no nos vamos a encontrar con nada extraño en el camino. No, el camino es complejo y hay muchas cosas, y por eso es mejor que entendamos como cristianos, evangélicos, bíblicos, la teología propia, al menos para que usted aprenda a distinguir dónde también están los peligros. Por ejemplo, hablemos de el problema del realismo. Claro, le recuerdo que la neortodoxia nos dice que las escrituras no nos pueden proveer un conocimiento real de Dios,
que la Biblia no nos puede dar un conocimiento real ni claro de Dios. Así que el problema del realismo es, ¿nos provee la palabra de Dios un conocimiento real y claro de Dios? ¿Dios puede ser conocido por la palabra o solamente puede ser conocido de forma experimental? Es decir, ¿usted solo puede conocer a Dios porque lo siente en su corazón? ¿Porque lo siente en su conciencia? ¿O Dios puede ser conocido por la Biblia? Bueno, hay un monstruo de teología llamada la neortodoxia que se creó pensando otra cosa de la que usted y yo pensamos. Así que para que usted mire, ahí nos toca afinar nuestro ojo. El problema de la influencia de la filosofía. El cristianismo siempre ha sido atacado porque muchos dicen que cuando el cristianismo se formó, recibió la influencia de las filosofías de su época, especialmente la influencia griega. Muchos, no sé, historiadores quizás, teólogos liberales, le digan, mire, el cristianismo sí es una religión inventada, sacada de las religiones antiguas. Mire, usted se ha visto a Zeus. Bueno, Zeus es como el dios de la Biblia, y tal cosa es como tal cosa en la Biblia. ¿Por qué? Porque el presupuesto de ellos es que la filosofía influenció el teísmo y lo contaminó. Así que nosotros nos preguntamos si eso es verdad, qué tanto de eso es verdad. ¿Contaminó la filosofía griega el conocimiento cristiano de Dios? ¿Es el cristianismo una variante de la religión griega con otros nombres? Así que ese es un problema que se aborda allí. Hablemos del problema de la razón. ¿Cuál es el lugar que ocupa la razón humana en la construcción de la doctrina de Dios? No es tampoco muy fácil. Han habido diferentes opiniones. ¿Qué papel juega la razón cuando nos acercamos al conocimiento de Dios, a construir la doctrina de Dios? ¿Tiene o no pertinencia la razón? ¿Es por la fe? ¿Es por la razón? ¿Es fe y razón? Bueno, ahí está el problema. Tenemos el problema del tiempo. ¿Qué relación tiene Dios con el tiempo? Los teístas del proceso o los teístas abiertos argumentan que Dios se sujeta al tiempo y que Dios es temporal en un sentido. Mire, la teología del proceso es una posición filosófica y teológica que nos dice que Dios cambia como lo hace el universo. Básicamente hablando, la postura más o menos es que ya que Dios creó al tiempo, decidió sujetarse al tiempo. Ese es un problema cuando vemos ya la teología propia, lo que nosotros creemos de Dios. Por ejemplo, los teístas clásicos, como los reformados, argumentan que Dios es atemporal, eterno y sin tiempo. Eso es lo que creemos. Bien, el problema de la presciencia de Dios o preconocimiento. ¿Qué se aborda en este tema? Bueno, ¿Dios conoce todas las cosas? Sí. ¿Cómo es que Dios llega a conocer todas las cosas? Básicamente hablando, muchos piensan que Dios conoce todas las cosas. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Es como si Dios conociera la línea del tiempo. Entonces, ya que Él conoce la línea del tiempo, Él sabe todo lo que va a pasar en esa línea del tiempo. Es como si Él pudiera ver, por su poder omnisciente, la película por adelantado. Él la puede ver. Y ya que Él en su mente la puede ver, porque es un Dios omnisciente,
Por eso Dios sabe el futuro. Algunos le llaman a eso la presciencia. La presciencia es una palabra bíblica, pero otros no la entendemos así. Nosotros pensamos que ¿por qué Dios conoce todas las cosas? ¿Porque las vio que en un futuro iban a acontecer? No, nosotros creemos que Dios conoce todas las cosas porque Él las decretó. Por eso Él conoce todas las cosas, porque Él las decretó. Ahora, tampoco es tan sencillo. Si Dios decretó todas las cosas, ¿tiene el hombre o no libre albedrío, voluntad libre? ¿O solo es un títere que se mueve según lo que Dios ha decretado? Ya usted mira, no es tan plano nuestro acercamiento a la teología propia. Hablemos del problema del mal. ¿Qué dice este problema? Bueno, si Dios existe, si Dios es perfecto, si todo lo creó es bueno, ¿de dónde surge el mal? ¿Pueden coexistir un Dios santo y bueno con el mal? ¿Cómo es posible que Dios sea bueno y al mismo tiempo exista la maldad? Bueno, hay diferentes maneras de ver este asunto. Hablemos del problema del libre albedrío. ¿Cómo ha de entenderse el libre albedrío en relación a la providencia de Dios? Es decir, si creemos que Dios por su providencia gobierna el mundo, si todo lo que Él planeó lo va a hacer y lo va a ejecutar por su divina soberanía y providencia, el hombre es libre, es responsable de lo que hace. Por supuesto que para ello vamos a entender un poco más la doctrina de la providencia y del decreto de Dios, pero para que usted mire, el asunto no es tan fácil. Hablemos del problema de la impasibilidad de Dios. Hoy día, para estas épocas, estamos abordando, no en nuestro país, pero en otros países se está abordando con mucha fuerza la discusión. Y no es una discusión con teólogos liberales ni neortodoxos, no. Son discusiones aún entre los mismos reformados, el tema de la impasibilidad de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Dios tiene sentimientos? ¿Dios tiene pasiones? Es decir, ¿es Dios impasible o es pasible? Es decir, ¿tiene sentimientos o pasiones o no las tiene? El teísmo clásico ha afirmado, como lo explica la Confesión de Westminster, que Dios no tiene ni cuerpo, ni partes, ni pasiones, ni pasiones. Nuestras confesiones de fe enseñan la impasibilidad de Dios, pero ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir la confesión cuando dice que Dios no tiene pasiones? ¿Tiene Dios emociones? ¿Sufre Dios? ¿Se alegra Dios? ¿Se entristece Dios? Nuestra confesión de fe dice que eso no es posible, pero entonces, ¿cómo entenderlo? Mire usted las controversias que pueden venir cuando afrontamos estos asuntos. El problema de la inmutabilidad de Dios. ¿Es Dios un Dios que no cambia? Y si es así, ¿en qué sentido no cambia? Nosotros creemos, por ejemplo, en que Dios no cambia, pero nos toca ser precisos en entender en qué sentido Dios no cambia. ¿Significa que Él siempre hace las mismas cosas de la misma manera? ¿Es esa la inmutabilidad de Dios? ¿En qué sentido entendemos la inmutabilidad de Dios? Hablemos del problema de feminismo, también muy comentado en estas épocas. Si Dios es espíritu, ¿le podemos llamar en masculino como lo hacemos? Si Dios es espíritu, si no tiene cuerpo, entonces ¿le podemos llamar en masculino?
Y si es espíritu, entonces, ¿por qué no llamarle en masculino y también en femenino? O sea, si Dios es espíritu, ¿cuál es el problema? Si Él no tiene ningún sexo, entonces, ¿le podemos llamar Padre Dios o Madre Dios? ¿Son los nombres Padre, Hijo, para referirse a Dios una terminología machista? ¿Es una terminología que refleja más bien la cultura de los escritores bíblicos? ¿Debemos discutir esa cosa? ¿Me hago entender? El problema del igualitarismo es una idea popular en la Revolución Francesa en la que se trata de no hacer distinciones entre los hombres. Es decir, no hay jerarquías. La doctrina clásica de la Trinidad apoya la visión igualitaria, es decir, ¿por qué? Porque muchos dijeron, no debe haber distinción entre los hombres. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios es trinitario, pero no hay jerarquía. Nuestra doctrina de la Trinidad habla de que alguien es mayor que alguien. Sí, no, ¿en qué sentido? Es un buen asunto. Otro, el problema del inclusivismo. ¿Qué dice el problema del inclusivismo? Bueno, básicamente que las personas pueden llegar a tener salvación en otras religiones. En un sentido, la religión cristiana es exclusivista, pero hay unos que están hablando hoy de inclusivismo. Es decir, que, bueno, los hombres se salvan creyendo en Cristo, pero muchos también abren la puerta a que quizá las personas se puedan salvar de otra manera. Y por último, el problema del filioque. Eso lo vamos a ver muy brevemente, pero vamos a hacer relación. Y esta discusión habla de la procedencia del Espíritu Santo. La versión original del Credo Niceno enseña que el Espíritu Santo procede del Padre, pero años después la revisión del Credo Niceno nos dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y esta es la palabra filioque, y del Hijo. Entonces, como usted se da cuenta, cuando vamos a hablar de la doctrina de Dios, no es que uno diga, ya me sé todo lo que debería saber. Esto es más bien fácil, este es un breve repaso de lo que yo ya sé. Entonces, este es pues el panorama de por qué va a ser necesario que nuestra teología propia sea muy, muy bien definida, y es el propósito de esta clase. Vamos a parar aquí y vamos en la próxima.